informativa sobre lo que son las ayudas del Plan Resistir. Mi nombre es Adela García y me toca ser la administradora de este webinar. Conmigo está Mari Carmen de España, la concejala de Empleo y Desarrollo Local, Manuel Juan Amorós, que es el director gerente de la agencia local, y Eloy Martínez, que es el técnico responsable y el que se ha encargado de llevar la parte técnica de las ayudas del Plan Resistir. A lo largo de esta tarde vamos a hacer primero una presentación y después Eloy hará la exposición de lo que son estas ayudas. Y después se abrirá un turno de preguntas. Por favor, a todos los que tengáis dudas, las preguntas que hacérnoslas llegar a través de la opción de preguntas y respuestas, ¿vale? El chat lo dejamos para simplemente comentarios y demás. Las preguntas las contestaremos al final, yo iré recogiéndolas y se las haremos llegar a Eloy después de que termine su exposición. Vamos a intentar que sea lo más ágil posible. Si hay preguntas repetidas, pues las condensaremos en una sola. Y bueno, espero que sea de interés. Y ahora mismo estamos unas 42 personas. No sé si esperamos un poquito más o ya empezamos con las presentaciones. Oye, ¿tenéis un ruido vosotros? ¿Un ruido de fondo? No. Vale. Vale, pues nada. Pues nada, sin más, voy a dar paso a Mari Carmen, que será para la presentación de esta sesión. Mari Carmen, adelante. Muchas gracias, Adela. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este foro, porque para nosotros es importante hacer llegar toda la información sobre el desarrollo de esta nueva línea de ayudas del Plan Resistir. Y para eso contamos con los técnicos de la Agencia de Desarrollo Local, tanto, como ha dicho Adela, tanto Eloy como Manuel Amorós van a estar durante toda la jornada respondiendo a todas las dudas y todas las preguntas que tengáis para poder presentar toda la documentación necesaria en condiciones que podáis recibir esta nueva línea de ayudas. Yo simplemente contaros que bueno, se trata de una línea de ayuda más a las que se suma el Ayuntamiento de Alicante, esta vez en coordinación con la Generalitat y con la Diputación de Alicante, que van dirigidas a unos sectores específicos, pero que no descartamos seguir trabajando para abrir nuevas líneas de ayudas a otros sectores y a otros colectivos pues, que en este caso no hayan podido ser beneficiados de las mismas. Por tanto, yo creo que lo importante es que los técnicos den paso a explicar tanto el funcionamiento como las bases de las propias ayudas para que todos podáis tener claro cuáles son los pasos a seguir y podáis presentar lo mejor posible toda la documentación para poder recibirlas. Así que yo, sin más nada más, agradeceros vuestra participación. Estoy segura de que luego se abrirá un turno de debate y de preguntas muy interesante que servirá para resolveros todas esas cuestiones. Y voy a dar paso ya a los técnicos, que son los que van a entrar en el fondo de la cuestión y que creo que es lo más importante en estos momentos. Bueno, gracias Mari Carmen por la presentación. Y bueno, somos 41 participantes, habían hasta 100 inscritos. Como hemos dicho, yo voy a hacer un breve resumen sobre todo de dónde vais a poder encontrar la información y poder consultarnos en todo momento. Y luego mi compañero Eloy Martínez será el que brevemente os explicará los aspectos más importantes de las bases, así como aquellos aspectos que tenéis que tener en consideración tanto a la hora de pedir cita previa como a la hora de presentar en sede electrónica toda la documentación requerida. Como sabéis, estamos hablando de las ayudas del Plan Resistir de la ciudad de Alicante. En concreto, las mismas están dotadas con un montante global de 11.145.766 euros y tienen su base en un decreto ley que emitió el Consejo de la Generalitat el 22 de enero. Estas ayudas son fruto de un acuerdo a tres bandas, a tres administraciones públicas, entre la Generalitat Valenciana, la cual aporta el 62,50% de estas ayudas,
la Diputación Provincial de Alicante, que aporta el 22,50 del montante total, y el Ayuntamiento, en este caso de Alicante, que aporta el 15%, que asciende a 1.671.000 euros. Como sabéis, la Junta de Gobierno local aprobó la convocatoria y las bases la semana pasada. Las mismas fueron publicadas en el Diario Oficial de la provincia de Alicante el pasado viernes, el momento en el cual se abrió la presentación de cita previa. Podéis acceder a la cita previa en la web del Ayuntamiento de Alicante, en citaprevia.es, y en el trámite correspondiente a solicitud de las ayudas, solicitar la cita previa tal y como se indicará Eloy Martínez. El plazo de estas citas previas repartidas empezó a darse desde ayer, día 22, y se extiende hasta el viernes 12 de marzo. Os pedimos, por favor, que en la cita previa evitéis, en la medida de lo posible, pedir cita previa en el último día del plazo de presentación de instancias, por aquello de si tenéis algún problema en la documentación a presentar o el sistema informático de sede electrónica del Ayuntamiento presentará algún problema. Las bases están configuradas de tal manera que no por presentarlas los primeros días o el primer día se tiene mayor derecho a las ayudas, sino que las mismas se resuelven de forma homogénea todas a la vez. Por lo tanto, es indiferente presentarlas el primer día que fue ayer de presentación de instancias, como si se presentaran en el último día. Lo tenéis todo reflejado en las bases. Yo destacar que tenéis un email a vuestra disposición, que es planresistir@alicante.es, donde podéis presentar todas vuestras dudas, y estamos contestando en un plazo que no supera o raramente superan las 24 horas. Allí podéis consultar todo lo que estiméis oportuno. También incidir que tanto en la página web del Ayuntamiento de Alicante, www.alicante.es o www.impulsalicante.es, en la home principal podréis pinchar y se os abrirá la página donde podréis ver toda la información detallada sobre las bases. Tendréis toda la documentación oficial, tanto las bases como los anexos, que son los formularios que debéis de rellenar y firmar digitalmente para presentar en sede electrónica, en su caso la representación, la declaración responsable de todos los ítems que se marcan, y por tanto podréis ver todos los modelos. También podréis consultar los CNAEs a los que se dirige la ayuda y que ahora explicará todas las condiciones Eloy Martínez, y también al colectivo al que van dirigidas en concreto. Yo no me extiendo más porque lo importante es poder contestar a todas vuestras preguntas. Así que, Eloy, por favor, explica los puntos más importantes de las bases y a continuación pues intentaremos dar respuesta a todas las dudas y preguntas que podáis tener. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta pequeña charla, ¿no?, sobre las ayudas del Plan Resistir aquí en el excelentísimo Ayuntamiento de Alicante. El objetivo de esta charla es dar un pequeño repaso a lo que se regula, las bases y cómo se tienen que presentar a la convocatoria, pues para, en la medida de lo posible, tener las mínimas incidencias posibles y presentar toda la documentación correctamente. Ahora haré un pequeño repaso de todos los requisitos más importantes y sustanciales. Haré una pequeña navegación de la página web de impulsalicante.es, donde tenéis toda la información al respecto, y luego posteriormente pues Adela, mi compañera, va a recoger todas las preguntas que vayáis formulando para daros respuesta y en la medida de lo posible solventar todas aquellas cuestiones que tengáis. En todo caso, como bien ha dicho Manuel Morós, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico planresistir@alicante.es, que podéis ir planteando cualquier consulta o información adicional. Bien, para acceder a la página web
que os acabo de compartir también desde el chat, es impulsalicante.es, desde donde tenéis acceso a toda la información de estas ayudas, ¿de acuerdo?, específicas del plan Resistir. También, y esto lo comento un poco por aquellos que queráis conocer otro tipo de medidas económicas, saber que aquí también en la página web de impulsalicante.es, uno de los banners que tenemos actualizados permanentemente son todas las medidas económicas y extraordinarias que se están aprobando tanto para empresas como para autónomos, tanto a nivel local, autonómico como estatal. Habrán ya casi unas 15 medidas ahí publicadas que podéis consultar posteriormente para saber qué diferentes ayudas están saliendo, por si alguna fuera de vuestro interés. Bien, para acceder sería aquí en Ayudas Plan Resistir, Ciudad de Alicante, donde accederíamos a pues toda la recopilación de información que tenemos referente a esta convocatoria del Plan Resistir, Ciudad de Alicante. Como bien se ha comentado anteriormente, está abierto el plazo desde el día 22 de febrero al 12 de marzo. Es importante saber que no por presentarla antes se va a tener un derecho prioritario, como existe en otras convocatorias. Es decir, es preferible que teniendo un poco de tiempo, todavía hasta el día 12 de marzo, sin esperarse a la última fecha, como os estaba comentando anteriormente, pues hay cualquier tipo de incidencia, pero bueno, que queda semanas por delante para poder preparar bien esta documentación y así evitar, pues luego posteriormente, pues que se tenga que recurrir a alegaciones, subsanaciones, etcétera, y así tengamos a la primera la ayuda concedida, ¿de acuerdo? Que es lo más deseable. Bien, lo primero, para aquellos que estén interesados en ser beneficiarios de la ayuda, es solicitar esa cita previa, ¿de acuerdo? Solicitar la cita previa a través del portal web de cita previa del Ayuntamiento de Alicante, y allí pues tenemos un calendario para solicitar ese día y esa hora a la que nos interesa presentar la documentación. Importante referente a la cita previa, un aspecto importante es tener en cuenta de que los datos que hay que consignar son los referentes al DNI, al CIF o NIF de la persona que va a ser beneficiaria de la ayuda, ¿de acuerdo? En el caso de asesorías, que no identificar ahí al nombre de los datos de la asesoría, ¿de acuerdo? O en caso de una mercantil, que vaya a ser la beneficiaria de la ayuda, no indicar ahí el nombre, el DNI del administrador de la sociedad, ¿de acuerdo? Tiene que ser siempre el DNI o el CIF que va a ser el solicitante de la ayuda, el beneficiario de la ayuda, porque esa es quien va a tener la puerta abierta para poder presentar la ayuda en ese momento, ¿de acuerdo? Bien, tenéis aquí los accesos directos para solicitar esa cita previa, ¿de acuerdo? También el acceso directo cuando llegue el día y la hora para presentar esa documentación para que podáis acceder a la sede electrónica directamente de la página web del ayuntamiento con el trámite específico que se ha habilitado. Y también tienen a su disposición un vídeo tutorial que hemos preparado con todo el procedimiento telemático que se va que tiene que hacer cualquier persona que vaya a solicitar esta ayuda. En este aspecto es muy importante, esta grabación que se ha realizado es para ayudar, ¿de acuerdo? Es decir, para saber a qué se va a enfrentar y cómo va a ser el procedimiento. Es muy recomendable, antes de acceder al trámite telemático, pues ver ese vídeo tutorial y más o menos pues uno se va a hacer la idea de cómo va a ser el procedimiento, cómo me va a ir requiriendo toda la información, qué información me va a ir requiriendo, etcétera. ¿Para qué? Pues para prepararme de antemano, ¿de acuerdo? Y tener todos esos archivos, toda esa documentación ya preparada y así evitar contratiempos y que sea todo mucho más ágil, todo el proceso de presentación de la documentación. Y tenéis también un listado de preguntas frecuentes. Hay más de 40 preguntas frecuentes ahí colgadas,
de todo tipo, desde qué tengo que aportar, por ejemplo, para el tema del IBAN, de la cuenta bancaria, a cómo diferentes supuestos de que voy a percibir de ayuda si tengo un trabajador, tengo dos, autónomo societario, etcétera. ¿De acuerdo? Pues tienen ahí todo un repositorio de preguntas frecuentes que también es interesante consultar antes de hacer la presentación de la ayuda. Ahora ya nos vamos a centrar más exactamente en los requisitos de la convocatoria, ¿de acuerdo? Aspectos importantes. Esta convocatoria es para empresas de hasta 10 trabajadores afiliados, inclusive, ¿de acuerdo? Es el número tope de trabajadores, hasta 10 trabajadores como máximo. En este aspecto hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el autónomo societario, ¿de acuerdo?, de una mercantil que trabaja en la propia mercantil, se computa como un trabajador más afiliado, ¿de acuerdo? O el autónomo persona física que tiene un negocio, tenga o no tenga trabajadores, también computa como un trabajador más afiliado, ¿de acuerdo? Lo que se va a tener en cuenta son el número de trabajadores que existen dados de alta a fecha 31 de diciembre, ¿de acuerdo? Por eso se solicita, en el caso de, para tener a los como autónomo, sea autónomo societario, autónomo colaborador o autónomo persona física titular del negocio, se requiere su vida laboral, ¿vale? Con fecha posterior, del 31 de diciembre o fecha posterior, para poder comprobar que a fecha 31 de diciembre está dado de alta. Para los trabajadores por cuenta ajena, para su comprobación lo que se va a solicitar es la vida laboral del código de cuenta de cotización a fecha 31 de diciembre. Hay que sacar una vida laboral del código de cuenta de cotización de fecha 31 de diciembre. Bien, ¿y quiénes pueden optar? Pues pueden optar aquellos que estén dados de alta en el CENAE correspondiente, ¿de acuerdo? Hay un listado que pueden descargar aquí en la página web, es el anexo número 1, donde sale publicado todos el listado del CENAE. Bien, estos son las actividades económicas que pueden solicitar ser beneficiarias de esta ayuda y que vienen marcadas por el Decreto Ley 1/2021 del Consell, ¿de acuerdo? Que es la que ampara esta convocatoria, aunque luego las entidades locales son las que están haciendo la gestión de la misma. Bien, establece este listado de CENAE. ¿Cómo se va a hacer? Pues por eso se pide esa vida laboral, la vida laboral del autónomo y la vida laboral del código de cuenta de cotización, ¿de acuerdo? Donde viene el CENAE por el cual se está cotizando. Es el único documento oficial donde aparece ese CENAE de cotización, ¿de acuerdo? Ese código por el cual permite que poder ser, si está dentro del listado, ser beneficiario de esta convocatoria de ayudas. Es muy importante verificar, pues bueno, que esté dado de alta cuando compruebe esa vida laboral del autónomo, que esté dado de alta cotizando en ese CENAE, ¿vale? Luego se puede comprobar en esa vida laboral como autónomo, autónomo colaborador o autónomo societario, o se puede comprobar también en la vida laboral del código de cuenta de cotización de la empresa. Ese es un requisito de la convocatoria que se establece para ser beneficiario de la misma, estar cotizando en ese CENAE. Bien, la ayuda, cuantía de la ayuda. La cuantía de la ayuda es de 2.000 euros, ¿de acuerdo? 2.000 euros por empresa y luego se adicionan 200 euros más por cada trabajador afiliado a 31 de diciembre. Por ejemplo, autónomo persona física que desarrolla la actividad económica en uno de estos CENAEs, cotizando por uno de estos CENAEs, entonces obtendrá 2.000 euros como empresa y 200 más él como autónomo persona, como a persona afiliada, ¿de acuerdo? Y dada de alta a 31 de diciembre. La ayuda que tendría derecho sería 2.200 euros. ¿Tengo un autónomo colaborador? Pues serían 2.400 euros. ¿Es un autónomo societario con 2 trabajadores por cuenta ajena en plantilla?
pues serían 2.600 euros en ese caso la ayuda. En preguntas frecuentes tenéis diferentes supuestos de qué cuantía de la ayuda correspondería, ¿de acuerdo? En esos casos. Tenéis ahí enlaces a las bases reguladoras, a el anexo 1 con los códigos CENAES, el anexo 2, que es la autorización de representación en caso de que no tengo firma digital o teniéndola, presenta la documentación un tercero, ese documento de representación, ¿de acuerdo? Que le damos a esa persona que está haciéndonos de puente con su firma digital para la presentación de toda la documentación en nuestro nombre. ¿De acuerdo? Esa autorización de representación que el autónomo persona física puede firmar de forma manuscrita y escanearla y adjuntarla. Y lo que cuando es una persona jurídica tiene que incorporar su firma digital de representante en esa autorización de representación. Tenéis también en preguntas frecuentes todos estos aspectos. Y luego el anexo 3 que hay que adjuntar, la declaración responsable, que tiene que firmar necesariamente el que vaya a ser beneficiario de la ayuda. Es decir, en caso del autónomo, persona física, firmará él esa declaración responsable, bien de forma manuscrita, bien con firma digital incorporada, o bien en mercantiles, en personas jurídicas, el representante legal de esa persona jurídica será la que tendrá que incorporar esa firma digital necesariamente en esa declaración responsable. Requisitos más importantes, ¿de acuerdo? Uno de los requisitos más importantes es tener el domicilio fiscal en la ciudad de Alicante. El solicitante de la ayuda tiene que tener el domicilio fiscal en la ciudad de Alicante. Por eso se va a acreditar a través del certificado censal de la agencia tributaria que se requiere como documento obligatorio a presentar para poder ser beneficiario de la ayuda. ¿De acuerdo? Haber iniciado la actividad económica con fecha igual o anterior al 31 de diciembre. De desarrollar esa actividad económica en una de esas actividades del anexo 1 que antes he enseñado. ¿De acuerdo? Y después una cuestión bastante importante y que, bueno, desde las preguntas que estamos recibiendo, pues está surgiendo bastantes dudas y bastantes cuestiones en este aspecto, ¿no? Sobre el tema de los gastos a aportar. Vale, aspectos clave a tener en cuenta al respecto. Si la cuantía de la ayuda a la que puedo optar, vamos a imaginar que es un autónomo, persona física, sin trabajadores, 2.200 euros. No hace falta aportar más gastos que la cantidad de la ayuda que voy a solicitar. Es decir, que si son 2.200 euros y tengo una factura, invento, de alquiler del local, base imponible, importante, base imponible por cantidad de 2.200 euros o superior, con solo aportar esa factura ya sería suficiente, ¿de acuerdo? Oye, ¿qué pasa si resulta que todas mis facturas ascienden a 1.000 euros? ¿No tengo derecho a la subvención? No es así tampoco. Es decir, lo que se produce es una minoración. Es decir, el tope máximo que se puede ser beneficiario de la ayuda está topado por los gastos que uno llegue a acreditar y justificar. ¿De acuerdo? ¿Desde qué fecha puedo acreditar gastos? Pues se pueden acreditar esos gastos desde el día 1 de abril del 2020 hasta la fecha de la publicación de la convocatoria en el BOP, que fue el jueves pasado. ¿Vale? Tengo que acreditar documentalmente esos gastos y ahora en documentación a aportar viene un documento en PDF que qué gastos son en los cuales puedo incurrir. Y que esta es una quizá de las dudas más importantes que están surgiendo en este sentido. ¿De acuerdo? Pero bueno, que tengan en cuenta que no hace falta aportar más cantidad de facturas o de gastos de aquello que voy a solicitar de ayuda, ¿vale? Y que son los gastos desde el 1 de abril del 2020 hasta la fecha de publicación de la convocatoria en el BOP, que fue el jueves
el jueves pasado. También otro aspecto a tener en cuenta es que la factura de los gastos tienen que estar comprendidos en ese periodo y también el pago de esos gastos. ¿De acuerdo? Bien. Cuando se va a rellenar, y viene ahí en el vídeo tutorial del procedimiento telemático sobre la introducción de esos gastos, hay una parte ahí más laboriosa porque la normativa en materia de subvenciones obliga a hacer una cuenta justificativa, ¿de acuerdo? Entonces hay que detallar esa cuenta justificativa, ¿de acuerdo? Con cada uno de los gastos que voy a imputar en la convocatoria. A tener en cuenta que se identifica, se ha puesto hasta 20, hasta un máximo, bueno, se puede hacer un documento adicional, quien se diera el caso, pero bueno, se ha considerado que 20 gastos en principio serían suficientes para llegar a ese gasto que justifique la ayuda, ¿de acuerdo? Viene ahí durante el procedimiento telemático para decir cuántos gastos voy a acreditar, desde 1 hasta 20. No quiere decir que no aporte más documentos, es decir, por llevarlo a un límite. Si yo dijera que solo voy a documentar un gasto, marco ahí 1 y luego me dice aporte documento justificativo de ese gasto número 1. Ahí yo puedo adjuntar tantos PDFs, ¿de acuerdo? Ahí puedo adjuntar tantos PDFs como sean necesarios para acreditar ese gasto y el pago del mismo. Es decir, puede estar todo en un solo PDF o puede estar en varios PDFs. Si he puesto 2, a continuación me dirá justifique el gasto número 2 que ha acreditado, ¿de acuerdo? Porque luego posteriormente se va a verificar, cuando se verán ustedes la instancia que han presentado, vendrá relacionado la cuenta justificativa de cada uno de los gastos que han indicado, ¿de acuerdo? Y luego por parte nuestra, desde la administración, vamos a verificar que ese documento que ustedes han adjuntado como que es el gasto número 1, ¿vale? En esa cuenta justificativa, tiene su acreditación, tanto en documento acreditativo, lo más normal factura, y documento de pago, para darlo por válido, ¿de acuerdo? Tienen aquí en la documentación a aportar, aparte de hacer relación, pues el tema de documento del IBAN, acreditativos de representación, en su caso, certificado de situación censal de la agencia tributaria de fecha igual pues, el 31 de diciembre para que acreditar ese domicilio fiscal y después la vida laboral del autónomo, persona física, solicitante de la ayuda, autónomo societario, ¿de acuerdo? Autónomo colaborador o la vida laboral del código de cuenta de cotización, ¿de acuerdo? También puede ocurrir que hayan empresas con varios códigos de cuenta de cotización porque cotizan en varios CENAES, bien, pues, y que estén varios dentro de esos CENAES del listado, pues puede adjuntar a cada uno de los CENAES, ¿vale? Para sumar a esos trabajadores. Bien, sobre los gastos subvencionables y forma de acreditarlos, que es una de las dudas más frecuentes que estamos teniendo al respecto. Tienen aquí un documento donde habla una parte de indicaciones generales, ¿vale? Importante. Pues bueno, lo más normal es que sean facturas, pero bueno, puede ser cualquier otro documento probatorio, ¿vale? Válido en tráfico mercantil. Lo que no se van a admitir, pues son albaranes, tickets, facturas simplificadas, notas de entrega, ni facturas pro forma. También aspecto y que hay que tener en cuenta, ¿vale? Cosas que no son subvencionables, pues el IVA. Entonces, si hay una factura con IVA repercutido, pues solo tengo que tener en cuenta el importe de base imponible, ¿de acuerdo? Ahí vienen pues esos casos. También importante, tiene que acreditarse el pago mediante domiciliación bancaria o transferencia bancaria. Hace falta una acreditación bancaria del pago de ese gasto, ¿vale? ¿Qué gastos puedo poner?
pues vienen en gasto de arrendamiento de local. Cuando hacemos el procedimiento telemático, también va a aparecer un desplegable para que identifiquemos qué naturaleza de gasto estamos poniendo, ¿vale? Pues viene esa factura de arrendamiento de local, insisto, bases imponibles, arrendamiento de local entre el 1 de abril y el jueves pasado, tanto de la factura, ¿vale?, como del pago de la misma. Compra de mercancías y aprovisionamiento, que no sean, también una cuestión, que no sean inventariables o amortizables. Bueno, aspectos a tener en cuenta, se considera que es aquello que yo compro pero que no comercio con ello. Es decir, que si yo compro un congelador porque hace falta para mi negocio, ¿vale?, eso es un bien inventariable. Eso no es una compra de mercancía y aprovisionamiento, ¿de acuerdo? Todo aquello que yo compre para en el corto plazo, en menos de un año, tiene su salida para ofrecer como un producto o que lo utilizo dentro de mi servicio, ¿de acuerdo? Eso es el gasto que puedo imputar en esas compras de mercaderías y aprovisionamientos. Bien, gastos de suministro de energía eléctrica, agua, gas, factura de luz, agua, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, aquí se explica un poco que gastos no son admisibles, ¿vale?, o que no son subvencionables. Son varios también gastos de asesorías, reparaciones, conservación. Vamos, en pocas palabras, todo aquello que necesito en el día a día del funcionamiento de mi actividad, primas del seguro, pago seguro de responsabilidad civil, el seguro del local, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso es válido para aportar como un gasto más en la actividad. ¿De acuerdo? Y además, primas de seguro, pues aporto solo el documento de justificante bancario y ya lo tengo cubierto, ¿vale? Porque no hay otro ahí de factura, etcétera. O sea, eso sí, tiene que quedar si quiere aportar su póliza, pues mucho mejor, en el sentido de que no genere dudas, pues que con el documento acreditativo bancario, pues bueno, tiene que quedar suficientemente claro que tiene una relación directa con la actividad desempeñada. Gastos de personal en sueldos, salarios, cuotas de seguridad social del empresario individual o las cuotas a cargo de la empresa. Es decir, la cuota del autónomo, persona física, es un gasto que puedo reflejar, ¿de acuerdo? A no ser que, por ejemplo, si he sido beneficiario posteriormente de la prestación de cese de actividad y me han reintegrado parte de mi cuota de autónomo, pues, bueno, esa parte de cuota autónomo que me han reintegrado no sería un gasto deducible, ¿de acuerdo? Porque al final no se ha producido el gasto. Pero las cuotas del autónomo son deducibles, bueno, son imputables, mejor dicho, para reflejar como un gasto más necesario, ¿de acuerdo? De la actividad. Igual que la cuota patronal, es decir, los seguros sociales. Si imputo costes laborales, la aportación de documentación pues sería la nómina, ¿de acuerdo? Imaginemos la nómina del mes de mayo, el pago de la nómina de ese mes de mayo, ¿de acuerdo? Y el pago de los seguros sociales de la nómina del mes de mayo que se produce el 30 de junio. Pues todo eso es lo que tendría que acreditar, ¿de acuerdo?, para reflejar esos costes laborales. Gastos de intereses de hipoteca, siempre que estén vinculados al establecimiento comercial. Pero aquí, aspecto importante, el gasto son los intereses. Es decir, cuando uno devuelve el pago de cuota de préstamo del local, 500 euros, me invento una cantidad. No los 500 euros son un gasto. Hay una parte que yo reintegro de capital, que es el dinero que me ha prestado la entidad financiera, y otra parte que sí que es el gasto, que son los intereses, ¿de acuerdo? Esa parte de los intereses es lo que puedo ahí poner como un gasto. Y después cualquier otro gasto que tenga una vinculación directa con la actividad, pero hay que tener en cuenta que, bueno, que tiene que ser, cuando se compruebe y se coteje, que se constate que tenga esa relación directa con la actividad. Estos son los aspectos de materia de gastos que hay que tener en cuenta para
para la convocatoria. Vuelvo a insistir, si yo tengo derecho a una ayuda de 2.200 euros, ¿de acuerdo? Pues bueno, con aportar una factura o un gasto que llegue a esos 2.200 euros, no necesito seguir aportando más documentos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y lo que tengo que siempre que aportar es el documento acreditativo del gasto y su pago. Y tiene que estar entre el 1 de abril del 2020 y el jueves pasado, ambos dos. ¿Vale? Bien. Volviendo a más cuestiones de la convocatoria, que me he centrado en las más sustanciales, es pues el tema de documentación a aportar, esa declaración responsable, ¿de acuerdo? Certificado tributario certificado censal de la agencia tributaria y todas estas cuestiones de los gastos. Insisto, es que es muy interesante ver antes el vídeo tutorial para ver cómo el sistema me va a ir pidiendo cada vez cada uno de los documentos, ¿de acuerdo? Y cómo lo va a ir haciendo el sistema, ¿vale? Para así ya de antemano ir preparado a lo que me va a requerir en cada momento y cómo lo tengo que complementar. El plazo para presentación de las ayudas, insistimos que es hasta el día 12 de marzo, por lo cual todavía queda tiempo más que prudencial por delante para no esperarse al último día, pero que todavía se puede realizar todo el procedimiento y preparar bien toda la documentación para, de la manera posible, evitar posibles incidencias posteriores de tener que presentar alegaciones, etcétera, documentación adicional, ¿de acuerdo? Entonces, por recapitular un poco las cuestiones que creo que son las que surgen mayores dudas y luego ya pasamos a la parte de las preguntas, que seguro que van a surgir unas cuantas y espero poder solventarlas. Bien, cita previa, ¿de acuerdo? Solicitar esa cita previa. Importante sobre el tema de la cita previa, el tema de que tengo que identificar el DNI, el NIF o CIF de la persona que vaya a ser el beneficiario de la ayuda, ¿de acuerdo? No su de representante en caso de la asesoría o no representante en caso de un administrador, sino que se tiene que identificar ahí el CIF o el NIF del que vaya a ser el beneficiario, que va a ser luego el que tenga la puerta abierta para presentar la instancia, ¿de acuerdo? Importante. No es preferible, cuando llego a presentar la instancia, ver que el sistema, porque también nos puede ocurrir, mira, estoy poniendo el CIF de la sociedad y no me acepta, pero pongo el DNI del administrador y sí que lo acepta y sigue para adelante el trámite. A quien se está pidiendo los datos, el beneficiario de la ayuda, es al administrador. Y luego cuando se compruebe, el administrador no va a poder ser beneficiario de la ayuda. Vamos, que es mejor dejarlo en ese momento, ¿vale? Y pedir una nueva cita previa, en ese caso ya correctamente a nombre del beneficiario de la ayuda, ¿de acuerdo? Tienen aquí para solicitar esa cita previa, para cuando llegue el día de la presentación de la solicitud, el vídeo tutorial y esas preguntas frecuentes que comentaba anteriormente. Para ser beneficiario de la ayuda, tengo que estar encuadrado en uno de los CNAEs, ¿de acuerdo? El beneficiario de la ayuda tiene que estar encuadrado en uno de los CNAEs. Si es autónomo, bueno, si es la empresa, la vida laboral del autónomo persona física, que esté dentro del CNAE. Si tengo trabajadores que coticen por uno de esos CNAEs que aparecen en el anexo 1, el autónomo societario, exactamente lo mismo. 2.000 euros de cuantía de la ayuda por empresa, más 200 euros por trabajador afiliado, con un máximo de 10. Por eso, si son entre el autónomo, vamos a imaginar el tope máximo, autónomo persona física, más 9 trabajadores, son 10 por 200 euros, 2.000 euros, 10 trabajadores, que es el máximo, son 2.000 euros, más los 2.000 que me corresponden por empresa, 4.000 euros de ayuda que percibiría en ese caso. Siempre que justifique, acredite gastos suficientes por 4.000 euros. Lo más normal es que con 9 trabajadores, con las nóminas y los seguros sociales de un mes, ya lo tiene todo cubierto.
tienen aquí, es el listado, domicilio fiscal en la ciudad de Alicante, acreditar con ese certificado censal, tener que aportarse la vida laboral de los autónomos, que comentaba anteriormente, con fecha de emisión posterior a 31 de diciembre, ¿de acuerdo? Y donde se compruebe que está dado de alta el 31 de diciembre cotizando por ese CNAE. Y en caso de tener trabajadores por cuenta ajena, lo que se tiene que aportar es la vida laboral del código de cuenta de cotización de fecha 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Vida laboral que se obtiene a través del sistema red de la tesorería. Y sobre el tema de los gastos, tener en cuenta qué gastos son subvencionables y la forma de acreditarlos. No hace falta aportar más gastos de los necesarios. En el videotutorial se explica cómo tengo que poner esos gastos, ¿de acuerdo? Para que aparezca bien correctamente esa cuenta justificativa y luego se pueda cotejar que realmente corresponde el documento acreditativo que se aporta de gasto más el pago, corresponde con esa cuenta justificativa según establece la normativa en materia de subvenciones. Y eso es un poco los aspectos más importantes, ¿de acuerdo? Es un poco los aspectos más importantes. Después, si hubiera algún caso de que pues no llego con facturas a esos 2.000 euros y tengo que aportar 10 facturas de todo el año de luz, 10 facturas del teléfono y otras 10 de internet, ¿de acuerdo? ¿Vale? En ese caso, lo que se puede hacer cuando se rellena la cuenta justificativa, siempre que sea del mismo proveedor, acumularlo en un solo lugar, en una sola partida, todo el gasto que se haya producido de ese mismo proveedor. Pero sería una de las excepciones, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es un poco una barrida de los aspectos más importantes de la ayuda. Yo creo que ahora en estos 3/4 de hora que tenemos por delante hasta las 7:30, pues bueno, podemos ir un poco viendo aquellas preguntas, dudas que hayan podido surgir o que no haya visto en esta presentación general. Muy bien, Eloy, muchas gracias por tu exposición. Yo incidir que tenéis toda la información en la web de Impulsa Alicante. Creo que es muy importante que se revise el vídeo tutorial que está colgado porque es como un repaso práctico de lo que la sede electrónica te va a ir pidiendo paso a paso. Y bueno, ahora entraremos en las preguntas y respuestas que intentaremos entre Eloy y yo resolveros de forma inmediata. Si hay alguna que no esté clara, pues la dejaremos para solucionarlas a posteriori en dudas frecuentes. Y dar la bienvenida también a Lidia López, concejala de Economía y Hacienda y de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, que se ha incorporado a mitad de esta intervención. No sé, Lidia, ahora si nos estás escuchando y quieres realizar alguna intervención. Hola, Manu. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. No, Lidia, te escuchamos, pero no te vemos. A ver. ¿Ahora? Ahora. Muy buenas tardes a todos. Lo primero, pues, agradeceros y, como no, felicitaros por el trabajo realizado en esta webinar, que obviamente no es la primera, ya sabemos que tenéis experiencia debido a que ya esta es una de las ayudas más que vamos a tramitar por parte del ayuntamiento y transmitiros desde aquí mi agradecimiento por la colaboración que compartimos entre la Agencia Local de Desarrollo y la Concejalía de Hacienda a la hora de tramitar los expedientes, a la hora de gestionar los pagos. Y bueno, también estoy aquí participando para poder incluso aclarar algunas dudas que puedan haber que han surgido con el tema de las ayudas en cuanto, bueno, que creo que ya alguien las ha planteado en el chat, pero lo que yo pueda resolver, pues aquí me tenéis a vuestra disposición. Bueno, pues os voy a ir leyendo las preguntas que han llegado aquí al chat, ¿vale? Ya las vais respondiendo según consideréis que sois más competentes. Tenemos unas 25, 26 preguntas.
Hay unos cuantos espectadores que han sido muy activos y la verdad es que se repiten muy poquitas, ¿vale? Entonces casi os voy a ir leyéndolas según las que están aquí en el chat, según por orden de entrada, ¿vale? Entonces la primera, un espectador anónimo nos dice que qué ocurre si se tiene una deuda con la administración, o bien de Seguridad Social o Tesorería. ¿Se puede pedir la ayuda? Esta pregunta sí que la han hecho en un par de ocasiones. Bien, pese a que la ayuda se da en un momento pues, de emergencia, como está declarado el Estado ahora, el decreto ley, perdón, de la Generalitat de 22 de enero del Consejo no nos exime de una obligación legal como es pediros el estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social que se refleja en el artículo 13.2 de la Ley de Subvenciones. Si bien es cierto que por el importe máximo de la ayuda, que en este caso será de 4.000 euros, se amplía, al tratarse de unas ayudas subvencionadas en parte por el Plan de Resiliencia del Estado a través de la Generalitat Valenciana, se amplía hasta 10.000 euros para sí que poderos pedir una simple declaración responsable. Con ello quiero decir que cada solicitante sí que rellenará su declaración responsable que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. Ello sí que implica no tener que presentar certificados de estar al corriente, ni que nosotros tengamos que en la plataforma de interoperabilidad administrativa tener que comprobar necesariamente uno a uno el estar al corriente. Sí que luego, a posteriori, en fase inspectora, hasta un plazo máximo de 4 años, se puede producir aleatoriamente comprobaciones expresas, pero ya os digo, ya les digo que con la declaración responsable en estos momentos es suficiente. Añadir una cuestión, que en caso de que esa deuda esté aplazada, ¿de acuerdo? Se considera que se está al corriente del pago, siempre que luego cumpla con los compromisos de pago del aplazamiento. Okay. Otra pregunta, Sonia nos dice que si una empresa tiene 2 CNAEs, uno de cafés y bares y otro de panadería, pero Tesorería solamente deja poner uno y en este caso parece que pone el de panadería, mientras que en Hacienda tiene reconocidos los 2 CNAEs. ¿Puede pedir la ayuda? No sé si antes Lidia quería puntualizar alguna cosa. Perdona. Gracias, Eloy. Bien, a ver, el tema de las deudas, el Ayuntamiento de Alicante, bueno, la Concejalía de Hacienda, a través del Departamento de Tesorería, hemos estado gestionando con Suma la posibilidad de hacer una propuesta y escasamente a las 4 de la tarde me han enviado la contestación porque hasta el último momento lo han estado estudiando, teniendo en cuenta que con esta ayuda cualquier interesado podría, en el momento de que se apruebe y tuviera deudas con Suma, poder solicitar, pedir la ayuda del plan Resistir. ¿De acuerdo? Estamos barajando la posibilidad de poder compensar, en este caso, que el ayuntamiento ordenaría un pago a través de descontando, compensando, como os digo, las deudas en ejecutiva. Pero bueno, esto ya os digo que lo estamos trabajando y en unos días os podré confirmar con mayor exactitud, pero la intención es esa, que puedan solicitarla con esa declaración responsable y luego nosotros a nivel interno poder hacer la compensación con Suma. Gracias, Lidia. Perdona, no me había dado cuenta. Que tengo aquí el panel que están tapando las caras un poquito. Vale, pues os paso la siguiente pregunta. Es una empresa que tiene 2 CNAEs, pero uno de ellos sí que estaría dentro de los autorizados, pero el segundo es el de panadería. Y en tesorería el CNAE que figura es el de panadería. Entonces, ¿puede pedir o no puede pedir la ayuda? Bien, el CNAE, el que se va a tener que acreditar va a ser a través de la vida laboral del autónomo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese CNAE es el que se va a cotejar que está dentro del listado del anexo 1. Vale.
siguiente pregunta de Rafa de Juan nos dice que si los técnicos de sonido están excluidos. Pregunta. Realmente no es que haya algo excluido o incluido. Lo que hay que verificar es, me saco mi vida laboral de autónomo, ¿de acuerdo? O la vida laboral del código de cuenta de cotización. Ahí viene el CENAE. Lo que tengo que ir, ver ese CENAE que tengo, irme al listado del anexo 1 y comprobar que está dentro del listado. Si es así, cumplirá el requisito para poder ser beneficiario de la ayuda. Incido que los CENAES están acotados por un decreto ley acordado por la Generalitat Valenciana, si bien consensuado tripartitamente, podríamos decir, con la Administración provincial y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y los grandes municipios, pero se consideraron esos CENAES que eran los que pueden ser beneficiarios de esta ayuda en concreto. Otra cosa es que se saquen otras líneas de ayuda con otros CENAES o ya atendiendo a epígrafes si hay. Vale, gracias. María nos pregunta si tiene cita para el día 24 a las 9:30, ¿tiene que entrar a esa hora sí o sí? Bien, el motivo es el siguiente, de acceder a esa hora. Lo que hacemos es que la gente se entre de forma ordenada, ¿de acuerdo? Lo que queremos evitar es que se caiga el servidor. Si cada uno accediera, a lo mejor sería más cómodo, ¿no? Ahora me viene bien, pues el riesgo que asumiríamos es que el servidor se cayera, todo el mundo intentara media hora más tarde, el servidor se siguiera cayendo y así estuviéramos continuamente y generaría, pues al final sería peor que la solución de ir con esa cita previa e ir accediendo de forma ordenada en el momento que uno mismo ha solicitado, ¿no? Dentro de la disposición. Insisto que hay hasta el día 12 de marzo, se dan citas cada media hora. Es decir, que todavía hasta esa fecha hay bastante amplitud de posibilidades. Si uno ve que no le viene mal, que no tiene porque también ha habido casos que quería presentarlo ya, y vuelvo a insistir también en ese tema, no es por prioridad del primero que llega, el primero se lo lleva, podemos decir de cierta manera, ¿de acuerdo? Entonces, oye, he visto que todavía no tengo la documentación preparada, pues nada, anula la cita, se va a la cita previa, hay una opción de anular cita y solicita una nueva cita para una fecha posterior. Ese comentario que has hecho, Eloy, viene también un poco al hilo de una pregunta de otro oyente que preguntaba si se podía cancelar una cita previa si llegado el momento no tenía la documentación preparada y solicitar una nueva. En este caso, como dices, sí que puede cancelarla y solicitar una nueva. Dentro del servicio de cita previa hay una opción que es anular cita previa, anula la cita previa y después ya tiene una vez anulada ya tiene la disponibilidad para poder solicitar una nueva cita. Vale. Otra consulta de un anónimo dice que si ocurre un error al presentar las facturas, ¿vale? Que, digamos, se puede rectificar ese error en la factura y si no se pudiera rectificar, ¿qué ocurre? ¿Se suprimirían las facturas erróneas? ¿Se desestimaría la solicitud o de oficio le restaríamos el IVA? Creo que esto ha llegado un correo preguntando por esto de que se había equivocado y había presentado las facturas con IVA, ¿no? Vamos a ver, en ese caso, cuando se vaya a manejar, lo que se va a hacer es ajustar a lo que se haya aportado, siempre que esté correcto dentro de las partidas que pueda justificar. Lo que va a tener es una minoración. Ahora bien, he aportado una factura de 6.000 euros masiva, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se ha puesto 8.000 euros, aunque nos quitemos luego el IVA, pues va a estar por encima de la cantidad de la ayuda que puede percibir. Dependerá un poco cada circunstancia. Vale. La siguiente pregunta viene a raíz de un comentario, bueno, han llegado algunas llamadas porque las asesorías cuando solicitan cita para varias empresas ponen el mismo correo. Entonces llega un momento que a un determinado número de citas con el mismo correo, el sistema no les deja pedir cita. ¿Vale? Eso es una cuestión de la cita previa que lo tienen limitado para que no haya un uso fraudulento de la misma. Claro. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es cambiar el correo electrónico. Claro, en este caso, Sonia nos dice que
han utilizado un segundo correo, pero que no utilizan habitualmente y entonces tienen miedo de no poder recibir las notificaciones o no poder verlas. Si se puede seguir utilizando el correo habitual de la empresa. No, la cuestión es eso, que hay un tope máximo de citas previas en un tiempo determinado. Claro, si pide muchas, el sistema bloquea, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar eso, pues es a través de otro correo electrónico. Entonces, lo único que va a recibir en ese otro correo electrónico no va a ser tampoco ningún tipo de notificación sobre la ayuda en sí, sino va a recibir la notificación de la cita previa. Luego ya, una vez que tramita la ayuda, pues eso casi que no se va a utilizar para nada más. Esta otra pregunta puedo enlazarla con dos preguntas más, ¿vale? Dice que en el caso de presentar como gastos subvencionables los gastos salariales, ¿qué documentación es necesaria presentar? Porque dice, ¿basta con presentar la nómina firmada y los seguros sociales? O porque la empresa, bueno, quien pregunta dice que ya que no hay obligación de pagar la nómina a través de transferencia bancaria, hacen el pago en efectivo. ¿Se computaría esa nómina? Se tiene que acreditar el pago mediante domiciliación, bueno, mediante transferencia bancaria. Documento acreditativo bancario. Por aquí dice que no. Hay dos preguntas más que lo que dicen es que se puede simplemente acreditar como gasto subvencionable los seguros sociales sin necesidad de las nóminas. ¿Se aceptarían? Debería aportarse junto con como costes laborales en su conjunto, la nómina, o sea, sería todo coste laboral, ¿de acuerdo? La nómina de ese mes, el pago de la nómina de ese mes y el documento del seguro social que se paga al mes posterior. Vale. Otro espectador dice, soy autónomo, soy administrador de una SL y tengo certificado digital como representante de la SL. ¿Es necesario rellenar el formulario de representante? No, el formulario de representante, porque si cuando utilizas la firma digital de representante de la mercantil, es el propio beneficiario, ¿de acuerdo? Es cuando la firma de representante, el anexo de representante es cuando es un tercero que no tiene ningún tipo de vinculación con la mercantil. Bueno, el tipo de vinculación será de asesoría, pero que no es el representante legal de la misma. Vale. Sonia nos vuelve a preguntar, en el caso del autónomo, como el recibo bancario es lo que vale como factura, ¿no es necesario enviarlo en los dos apartados? ¿O basta con enviarlo una vez solamente? Los dos, no, rellenará costes, bueno, cuando haga la ficha esa de la cuenta justificativa, indicará fecha del pago, la fecha también de devengo, que siempre es a final de mes, ponga seguros sociales, cuota de autónomo y adjunta el recibo bancario de la cuota autónoma y ya está, no tiene que hacer nada más. Y bueno, esta pregunta, este comentario ha llegado por el chat, de todas maneras creo que es lo que te he comentado esta mañana, Eloy, respecto que el autónomo que compute a la vez como empresa, como autónomo y como trabajador, ¿vale? Chimo vuelve a insistir que en el caso que somos la única entidad que hace eso, que lo computa 2 veces y que eso sería un agravio pues para otros, en el caso de que al dar dinero de más, después no sobrará dinero para darlo a otros CNEs. No se computa 2 veces. Aquí pueden haber 2 supuestos. El autónomo, vamos a imaginar, autónomo persona física. Y después otro supuesto, una persona jurídica, una mercantil con autónomo societario. ¿De acuerdo? El autónomo persona física, por la actividad en sí, son 2.000 euros. Y después, por acreditar que tiene una persona afiliada que es el mismo a 31 de diciembre, es eso 200 euros adicional. El autónomo societario, es la entidad persona jurídica, ¿de acuerdo? Beneficiario de 2.000, más él más por tener una persona afiliada a 31 de diciembre, que en este caso es el autónomo societario, 200 euros. ¿Cuándo se cobra cuándo es el beneficiario de los 4.000 euros, que es la ayuda máxima? Es cuando hay 10 personas afiliadas, ¿de acuerdo? Hay 10 personas afiliadas. Y entiéndase así si tiene el propio autónomo persona física, ¿de acuerdo? Titular del negocio. De acuerdo. 10 por 200 euros,
y luego más los 2.000 en conjunto por la empresa. Bueno, gracias. A través del chat, Ana María Escamilla nos hace llegar un comentario diciendo que según el decreto ley de Generalitat Valenciana, en el artículo 3 dice que los ayuntamientos, bueno, son beneficiarios de estas ayudas del Plan Resistir los ayuntamientos, en cuyo término municipal se desarrollan actividades económicas de los sectores relacionados en el anexo 2. Entonces me pregunta que por qué hemos tomado el criterio del domicilio fiscal y no el domicilio de la actividad. Esto se enlaza también con otra pregunta de Rosa de la Iglesia que vuelve a hacer incidencia en lo mismo. Bien, el artículo 3 hace referencia a que en el municipio se desarrollen actividades económicas relacionadas en el anexo 2, como es el caso de Alicante. Pero los beneficiarios son aquellos, una cantidad fija de 2.000 euros para cada persona trabajadora autónoma o microempresa, con un máximo de 10 personas trabajadoras en los sectores identificados en el anexo 2. Se ha adoptado el criterio del domicilio fiscal atendiendo también a las recomendaciones emitidas por COSITAL, que es la Asociación de Secretarios e Interventores de la Comunidad Valenciana, donde establecía que era el criterio objetivo adecuado, dado que el domicilio fiscal es único. Si no, por ejemplo, alguien que tuviera un domicilio fiscal pero tuviera varios domicilios de actividad o no definido un domicilio de actividad en concreto, en un municipio en concreto, podría beneficiarse en 5 municipios donde monta mercadillo cada uno de los días, por ejemplo, de la semana. Por poner un ejemplo expreso de la adopción de ese domicilio fiscal. Es más, ha sido un aspecto debatido incluso con la Dirección General de Administración Local, llegando a la conclusión de que era el criterio más adecuado, objetivo, dado que el reparto también de la Generalitat Valenciana estaba realizado atendiendo a ese criterio para todos y cada uno de los municipios de la Comunidad Valenciana, porque se han adherido todos los municipios de toda la Comunidad Valenciana. De acuerdo. Sonia dice que pregunta si se admite el formato foto para las facturas, ya que muchos clientes no encuentran la factura y lo que le mandan son capturas de pantalla. Sí, siempre que se pueda acreditar, que se vean los datos correctamente, tanto da que sea una captura de pantalla como escaneado el documento en PDF. Siempre que... Lo más importante a tener en esta cuestión es que esa factura, ese gasto corriente, solo puede ser imputado para esta ayuda, porque tener en cuenta que van a haber bastantes líneas de ayuda, bien sean estatales, autonómicas o locales, van a seguir saliendo líneas de ayudas en las que no se pueden duplicar aquellas ayudas que se imputan a una determinada línea o convocatoria, porque dado que todos los requisitos, en el caso de que sean compatibles entre sí estas ayudas, es que no se supere en ningún caso el gasto real corriente que ha tenido el beneficiario en este caso. En este aspecto, en la cuenta justificativa, hay una casilla que se importa computar. En el videotutorial indico que lo más normal es el 100%, pero puede haber un caso que haya cofinanciación porque se ha presentado la factura en varios sitios, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso tendría que indicarse el porcentaje que se imputa, ¿de acuerdo? Y luego ya en la otra casilla el importe que estoy imputando exactamente. Vale. Otra de las preguntas de Claudia dice, mi empresa tiene en escritura el CNE 4.781. Sin embargo, en la vida laboral aparece el 4.711. ¿Es válido para poder solicitar la ayuda? Que lo que se va a verificar es a través de la vida laboral, que es en aquello que en lo que está cotizando esa empresa, es decir, en teoría en lo que está desarrollando la actividad de la empresa. Vale, aquí hay varias preguntas que también ya le hemos hecho antes sobre la necesidad o no de aportar la nómina junto con el pago de los seguros sociales, pero Yolanda Berenguer nos dice que si tenemos empleados en ERTE, evidentemente no pueden imputar las nóminas, pero sí los seguros sociales. ¿Se podría presentar? Sí, en ese caso, si tienen costes laborales que corresponden a esos trabajadores, lo pueden imputar por la parte de cotización, que no tienen la exoneración en los seguros sociales.
Vale. Javier nos hace dos preguntas. Una de ellas estaríamos repitiéndola porque es lo de las obligaciones de estar al día con las administraciones. Pero luego me dices, si presento una factura que no se considera válida, ¿tengo opción de presentar otra? Posteriormente, cuando se publiquen los listados provisionales, ¿de acuerdo? Ahí se identificará el motivo por el cual, por ejemplo, se ha denegado o ha habido una minoración y luego posteriormente el interesado podrá manifestar lo que considere oportuno y aportar lo que considere oportuno al respecto. Otro espectador nos pregunta si las ayudas al sector de la hostelería y el comercio de la ciudad de Alicante son ayudas mínimas. ¿Son ayudas qué? Mínimis, de minimis. Sí se contemplan como minimis. De hecho, están reflejados así en las bases. De todas formas, la Unión Europea y el Gobierno central ha sacado una normativa de transitoria, provisional, podríamos decir, en la que la percepción de minimis se amplía hasta 1.800.000 euros, en atención a todas esta gran cantidad de ayudas y diversas que están recibiendo desde diversas administraciones públicas las empresas y autónomos. Francisco Gutiérrez nos pregunta que en el caso de pago de hipoteca por la adquisición del local en el que constan los dos cónyuges y computa como gasto el 100% de los intereses o solo el 50%. Entiendo que un cónyuge será el titular de la actividad y el otro no. Claro, hay un titular, han comprado los dos, ¿de acuerdo? En teoría, vamos a ver, ahí por la parte que, claro, que ya depende si están en ganancias, en separación de bienes, y en teoría incluso a lo mejor tendría que estar arrendando la parte que el cónyuge, por la parte que sea titular. Vamos a ver, el criterio es el mismo que el criterio fiscal. Si es que no hay aquí ningún misterio en este sentido. El criterio es el mismo que el criterio fiscal. Entonces... Otro espectador nos pregunta dónde está colgado el vídeo. Como ya os Sí, el videotutorial del trámite está colgado en la página web de Impulsa Alicante, donde está todo el procedimiento. Está en el chat. En el chat se ha colgado anteriormente el enlace web. Bueno, siguen llegando preguntas. Dice, una empresa con 12 trabajadores en el mismo número de cuenta de cotización que los reparte en 3 locales que tiene por Alicante, ¿estaría fuera de la ayuda? Si es solo un CIP, es decir, una sociedad la propietaria de los 3 restaurantes, bueno, esto es un comentario suyo, esto es muy injusto, no podemos llegar a la ayuda por el número de los trabajadores. Es un requisito que estableció el decreto ley del Plan Resistir y nos limita a empresas de hasta 10 trabajadores dados de alta en la seguridad social. Por tanto, no entraría. Otra cosa es que ahora sí que acaba de cerrar la Generalitat Valenciana una línea de ayudas que sí que permitían un número ilimitado de trabajadores. He puesto en el chat el enlace al tutorial a la persona que preguntaba. Ya lo hemos visto. A ver, esto me vas a tener que ayudar, Eloy, porque me pierdo. Dice, una OE, con 2 socios que explotan un bar, ¿qué tipo de ayuda recibiría? Ya que las facturas están a nombre de la OE y no a nombre de los socios. Se asimila a lo que es como una comunidad de bienes, ¿de acuerdo? Es decir, podrá solicitar cada uno de los titulares, ¿de acuerdo? Los que forman parte, y después los gastos se tendrán que imputar cada uno en el porcentaje que tengan de titularidad. Lo más normal es que sean 2, sea al 50%. Vale. Esta pregunta nos llega de Magdalena Miñano. Dice, un autónomo con 2 IAEs, uno de ellos dentro de las actividades subvencionables, pero con CENAE no, ¿se puede pedir ayuda? Es que va a ser el CENAE lo que lo marque. Es que es el CENAE. Entonces tiene que estar dentro de lo que se va a cotejar con la vida laboral del autónomo, la vida laboral del código de cuenta de cotización, que esté encuadrado en uno de los CENAE del anexo 1 de la convocatoria, que viene marcado por el decreto ley del Consejo. Vale.
¿Puede solicitar un administrador que lo es en varias mercantiles? Me imagino que será solicitar la ayuda. La pregunta de Begoña es un poco... No, que quien solicita no es el administrador, es la persona jurídica. ¿De acuerdo? Que es quien está desarrollando la actividad económica. Quien puede solicitar la ayuda es quien está desempeñando la actividad económica. Un administrador societario, ¿de acuerdo? Un autónomo societario no puede solicitar la actividad, la ayuda porque no está desarrollando ningún tipo de actividad económica. Magdalena Miñano nos pregunta que si un autónomo tiene el domicilio de la actividad en su casa, ¿puede imputarse las facturas de luz, agua, etcétera? No. No, la base tercera especifica que no es subvencionable la parte proporcional del gasto ocasionado en la vivienda habitual, aunque la actividad se ejerza en ellos. Son los criterios fiscales. Realmente son los mismos aspectos que los criterios fiscales de la agencia tributaria en este sentido. Vale. Este otro espectador está preguntando, bueno, repite un poco la pregunta de si las deudas de Hacienda son las mismas que las de Suma. Me imagino que a efectos de las ayudas se consideran. Sí, esto es lo mismo que se ha comentado anteriormente, tienen la misma consideración. Otro Jorge nos pregunta si un software de tipo de edición de vídeos entraría dentro de los gastos generales. Un software de edición de vídeo. En teoría ese software de edición de vídeo es un bien de... Si tiene una durabilidad, es decir, todo lo que compre, es igual que una cámara, y tiene una vida útil de más de un año, ¿de acuerdo? Eso es un bien de inversión, un bien inventariable, entonces no se podría imputar. Otra cuestión diferente es que ese programa de edición, por ejemplo, sea una cuota recurrente de mantenimiento. En ese caso sí que esa factura recurrente de mantenimiento de un servicio sí que se podría imputar. Vale. Otra pregunta de Begoña es que si el autónomo tiene un CNA y el código de cuenta de cotización de la empresa tiene otro, ¿cuál se aplica? No, es que cuando hace el trámite le va a indicar cuánto hay que ir comprobando lo de las vidas laborales con los CNAs en cada caso. Es decir, si el autónomo persona física tiene dentro del CNAE, podrá solicitarlo ese autónomo persona física. Si los trabajadores que tiene dado de alta cotizan en otro CNAE, pues no podrá incorporarlo. Es decir, cuando hace todo el trámite telemático, le solicitará ¿cuántos autónomos va a computar? Y hay un desplegable de 1 a 10, pues 1. ¿Cuántas vidas laborales, cuántos códigos de cuenta de cotización vas a utilizar? Y también tienes un desplegable de 0 a 10, ¿de acuerdo? Puede ser que marque 2 códigos de cuenta de cotización, que no quiere decir 2 trabajadores, porque puede ser que tenga 2 códigos de cuenta de cotización y porque tengo trabajadores cotizando un CNAE y trabajadores cotizando otro CNAE, ¿de acuerdo? Y ambos dentro del listado del anexo 1. Y después me va a preguntar, del código de cuenta de cotización 1, ¿cuántos trabajadores va a imputar usted? Y tienes otro desplegable para que indiques cuántos trabajadores vas a imputar ahí en ese, al 31 de diciembre en ese código de cuenta de cotización. Y a continuación te pedirá, y del código de cuenta de cotización 2, ¿cuántos trabajadores tienes el 31 de diciembre? Y ahí marcas los que tengas el 31 de diciembre. Y todo luego al final se suma. En este caso, Magdalena nos hace una pregunta sobre un autónomo que cambió el CNAE hace muy poco, pero está dado de alta como autónomo hace años. ¿Qué criterio se sigue para ver el CNAE? Pues el que aparezca en la vida laboral. El último, entiendo, ¿no? Vale. Bueno, Ximo nos vuelve a insistir que no le parece justo que se demos 2.200 a una empresa con un autónomo solo. A ver, el decreto ley especifica en su artículo 5 el importe asignado del plan Resistir para cada municipio se ha distribuido atendiendo a los siguientes criterios y es la ayuda que se tiene que dar al beneficiario, que es una cantidad fija de 2.000 euros por cada persona trabajadora autónoma o microempresa con un máximo de 10 personas trabajadoras. Y además, punto 2, una cantidad fija de 200 euros por persona trabajadora afiliada a la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2020 de dichas microempresas
y personas trabajadoras autónomas. Un autónomo es una persona trabajadora afiliada a la Seguridad Social. Nosotros también planteamos esa duda, podríamos decir, técnica y, bueno, optamos por la situación más beneficiosa hacia el beneficiario, hacia el ciudadano, que era entender que establece dos ítems, uno de 2.000 euros de forma fija y otro de 200 euros variable por cada trabajador, incluyendo, como dice el punto 2 del artículo 5, a las personas trabajadoras autónomas. Por tanto, 2.200 si en este caso es un solo trabajador, persona trabajadora autónoma, quien solicita la ayuda. Okay. Ana María Escamilla también insiste en el tema del domicilio fiscal y domicilio de la actividad. Y dice, ¿se ha previsto alguna solución para que las personas que no puedan acceder a esta ayuda por este motivo, si se da que en la población donde tiene su domicilio fiscal las bases correspondientes, el ayuntamiento diga que es el domicilio de la actividad? En lo referente a esta convocatoria de ayudas, conforme se establece el tema del domicilio fiscal. Sí, y en esta ocasión sí, pero sí que es verdad que ya estamos trabajando en ver qué otras opciones hay para sacar otras líneas de ayuda en adelante que puedan cubrir todas estas cuestiones que no se han dado hasta este momento. Pero estamos trabajando en ello y veremos si en líneas posteriores de ayudas que podamos sacar, ya no solo para sectores o colectivos que no hayan estado incluidos en estos epígrafes en esta ocasión y para otras casuísticas como puede ser la de la actividad en el municipio. Vale. Aurora nos pregunta si una sociedad civil puede solicitar la ayuda. Sí, sí que puede solicitar la ayuda. Siempre que está en lo que se considera con personalidad jurídica. ¿De acuerdo? También el tema de las sociedades civiles depende luego si se han elevado a público los acuerdos. Si es así el caso, Vale. entraría como persona jurídica. Vuelven a insistir en si se pueden presentar solamente los seguros sociales sin necesidad de presentar las nóminas como gasto. Solicitar solo presentar como gasto para complementar los seguros sociales. Manu, no. Vale. Es uno de los gastos corrientes admisibles y se puede presentar solo seguros sociales. Si con ello se llega a justificar la cantidad que le corresponde o solicita, no habría ningún problema. Otro espectador nos pregunta... Lo único, hay un aspecto a tener un poco en cuenta cuando se aporte, si se aporta solo cuota de seguros sociales, que pensar que en la cuota de seguridad social está la cuota obrera y la cuota patronal. La cuota deducible es la cuota patronal, es decir, que si yo tengo derecho a una ayuda de 2.000, pongamos 3.000 euros y aporto unos costes de seguridad social de 3.000 euros, ¿de acuerdo? Ahí los 3.000 euros no es todo gasto de la empresa. Hay una parte que yo estoy ingresando que es cuota obrera, es decir, que es una cantidad que es del trabajador, no es de la empresa. Entonces, en ese caso, se valoraría con la minoración correspondiente. Vale. Por eso es importante el tema de añadir las nóminas, porque nos podemos encontrar luego ciertas sorpresas en esta materia. Otro espectador nos dice que si pueden pedir cita previa con un correo y otro para un correo de contacto. ¿Se pueden tener dos correos diferentes en la solicitud? No entiendo la pregunta. Sí, lo que es esa pregunta entiendo que viene a colación de lo que has explicado antes del sistema de cita previa, que si no bloquea, si un mismo email pide muchas citas previas. No tiene nada que ver el email que se ponga para solicitar la cita previa con el que se ponga a efectos de notificaciones cuando se presenta la solicitud en el procedimiento de sede electrónica. Entonces, en ese caso, ese segundo email no tiene limitación. No, en sede electrónica ya no ocurre ese problema. Vale.
Dice en la presentación, Begoña Ortega nos pregunta de nuevo, ¿en la presentación del recibo del autónomo se presentan por cada pago un documento con su fecha o se pueden agrupar? Si tiene con 20, ¿de acuerdo? Lo ideal es poder hacer cada cuenta justificativa porque luego se va a ver si hay cualquier tipo de incidencia, mejor la trazabilidad. Hay que pensar que si no, luego no va a haber cuando se haga el listado de incidencias, ¿no? Bueno, para el listado provisional, claro, si todo está metido en la misma cuenta justificativa, en la misma línea y hay cualquier documento ahí que no es válido, va a ser más difícil por parte del que vea ese listado provisional cuál es la posible incidencia de donde venga para poder su sanación. La recomendable, aunque sea un poco más laborioso, ¿de acuerdo? Tener esos 10 archivos y pues dirá aporte justificante, documento número 1, aporte gasto, documento número 2, aporte gasto, documento número 3. Y luego al final aparece toda la cuenta justificativa, ¿de acuerdo? Y bueno, se verá mejor la trazabilidad de esos gastos. Vale. Nos pregunta Eusebio García que tiene cita esta tarde a las 8 de la tarde, tiene cita previa para la entrega de la documentación. Me dedico a la sonorización de eventos, discotecas, mi IA es de técnico de sonido, técnico de iluminación. En anteriores altas bajas aparecía mi cena en el de las artes escénicas 9002. Quería saber si la gente que nos dedicamos a los eventos podemos acceder a esta ayuda, ya que llevamos 12 meses sin trabajar. No. Lo que hay que comprobar es si está dentro de los CENAES. En su vida laboral aparece en el listado del anexo 1 dentro de los CENAES. Vale. Otra pregunta, bueno, me imagino que el domicilio de actividad, vuelve a hacer la incidencia en el domicilio de actividad y domicilio fiscal. De que ya que dice vivo en Santa Pola y su actividad la tiene en Alicante, entonces no puede expedir. En algún domicilio de la comunidad valenciana tiene que tener su domicilio fiscal, en donde lo tenga, porque todos y cada uno de los ayuntamientos en sus bases que están convocando incluyen el domicilio fiscal. Claro. Como criterio para ser el municipio donde se pueda pedir. Ya, pero en Santa Pola comenta que en Santa Pola dicen que no tiene, al no tener actividad económica en ese municipio no puede pedirla. Porque ha pedido doble requisito Santa Pola. Exacto, ha pedido el otro requisito. Pues tendrá que, bueno, como ha dicho la concejala Mari Carmen, se sacarán otras líneas de ayudas que contemplarán la actividad económica en concreto. Bueno. El desarrollo de la actividad en la ciudad. Aquí un espectador dice que no ha estado presente durante todas las preguntas y vuelve a preguntar que qué pasa si tiene deudas con la administración. ¿Se puede pedir? Sí, en principio el sistema es presentando la documentación que se requiere y firmando la declaración responsable de esa inexistencia de deudas. Otra cosa es que a posteriori, como ha explicado la concejala de Hacienda, se pueda realizar ese sistema de compensación de deudas. Por lo tanto, nosotros aconsejamos que se solicite en principio. Ya la última es de Begoña Ortega. Creo que se refiere a una anterior en la que se refería al administrador de varias empresas y dice que no le ha quedado nada claro. Dice, me refiero a que si es administrador en varias empresas, todas las empresas pueden pedir y computar al administrador. Creo que no ha quedado clara la diferencia entre administrador y... Quien puede solicitar la ayuda la solicitará la persona jurídica, ¿de acuerdo? Sobre la imputación del tema del administrador en cada una de las mercantiles, como autónomo societario. La imputación debe realizarse en aquella que donde esté desarrollando efectivamente su actividad como trabajador dentro de la mercantil. Bueno, pues en principio hemos respondido a todas. Sigue en la última, un comentario de Chimo respecto a los 2.000 y 2.200 euros, que sigue si no está de acuerdo, pero y ya con esto ya no han entrado más preguntas.
Bien, veo que también pone que si vamos a colgar esta webinar para volver a verla. Exacto. Adela. Sí, la colgaré. A ver si mañana a primera hora la edito. Le quito, veo si quito las cosas que estén de más y las subiré mañana a primera hora. Lo compartiremos, pondremos en nuestro canal de YouTube y lo comunicaremos por las redes sociales. También en la propia web pondré el enlace al webinar igual que está en los vídeos. A ver, ya está. Listo, pues nada, yo creo que con esto hemos respondido a todas las preguntas. Si queréis añadir algo más. Si alguna pregunta habéis entendido que no ha quedado lo suficientemente clara o estáis haciendo más preguntas, podéis presentarlas por escrito a planresistir@alicante.es y vamos, en un espacio de más o menos 24 horas tendréis respuesta. Lo único, bueno, está mirando, había una que ha entrado por el chat. Decían sobre la cita con nombre del asesor. En ese sentido, realmente lo importante es en la cita previa el dato que se identifique como CIF o NIF, ¿de acuerdo? Del que está pidiendo la cita previa, porque es quien luego va a tener la puerta abierta para solicitar la ayuda. Es decir, que si se pone, lo he comentado al principio, si ahí se pone el CIF, el NIF que diga del administrador de la sociedad, ¿de acuerdo? Ese va a ser el que vaya a aparecer como que es el beneficiario de la ayuda. Luego se verificará con la documentación y se le va a desistir porque no va a cumplir los requisitos. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que ahí tiene que aparecer el DNI o el NIF o CIF del que vaya a ser posteriormente el beneficiario de la ayuda. No. Pues... Y nada, por mi parte. Por mi parte también ya las concejalas si quieren intervenir. Nada, yo simplemente volver a recordar que creo que es lo más importante que en los correos electrónicos y la web de la Agencia de Desarrollo para resolver cualquier duda que se pueda producir en todo este tiempo que queda para la tramitación. Y bueno, y pues deciros que seguimos trabajando en abrir nuevas líneas de ayudas pues que no hayan podido optar en esta ocasión y que sí que podamos ofrecerlas más adelante con esas pequeñas cuestiones que habéis planteado, como puede ser de la actividad en la propia ciudad, en el municipio, que como ya os he dicho, los estamos trabajando y así poder abrir estas ayudas a mucha más gente en adelante. Y nada, pues abriros las puertas de la agencia para todo lo que necesitéis, todavía hay tiempo y tenéis a vuestra disposición a los técnicos y al personal de la agencia para poder resolver todas estas cuestiones y que todo lo podéis presentar correctamente. Y yo nada, solo agradeceros a los técnicos que habéis estado hasta ahora. A Eloy, por favor, Eloy, muchísimas gracias por todas tus aportaciones, porque sé que estás haciendo un esfuerzo muy grande. Y nada, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y yo ya sin más me despido de todos. Pues nada, yo creo Nada que... más, yo simplemente reiterar, como no, las palabras de mi compañera Mari Carmen de España y, por supuesto, también agradecer el trabajo y el enorme esfuerzo que está haciendo la agencia local para poder sacar estas ayudas adelante. Bueno, pues si ya no hay nada más, ya pues damos por concluido el seminario.